Habiendo escuchado al señor Clímaco Cárdenas, presidente de Coveagro, ahora nos toca el poder conversar con Fernando Sillonis, empresario ligado al rubro de la agroexportación y también en su momento presidente de la región Ica por el partido fujimorista, ahora se llama gobernador regional de Ica. Fernando, buenos días. Buenos días, Philip. Muchas gracias por la entrevista. A ver, en líneas generales, lo que yo puedo entender es que los operarios, los agricultores, quienes son contratados por la consideran que les están pagando muy poco, consideran que el jornal tiene que ser más oneroso, quieren mejores condiciones de trabajo y quieren ellos tratar directamente y que no hayan services. No veo hasta el momento ninguna objeción a la ley en sí. Lo que estoy mirando yo, sentado desde Lima en aire acondicionado, aclarándolo, es que hay un problema tarifario. ¿Cómo lo ve Fernando Sillonis, que vive ahí el día a día? Philip, yo estuve el domingo cuando ya se había anunciado la huelga pacífica, así fue, la marcha de protesta pacífica, y por supuesto tomamos las precauciones, muchos consultamos con los trabajadores si querían trabajar, incluso recomendándoles que mejor se queden para no exponerse. Y la respuesta en algunas empresas, yo diría la mayoría, fue unánime en favor de ir a trabajar. En favor, no en contra. Y eso sucedió el domingo. Sin embargo, el lunes amaneció absolutamente violento y nada de pacífico, y peor aún, agredidos. La mayoría de los videos que han trascendido a la prensa, a los cuales han metido maliciosamente imágenes de buses incendiados de otros hechos en el pasado, simplemente para desacreditar a las imágenes del vandalismo real que ocurrió ayer y hoy, fueron tomados por trabajadores, por los propios trabajadores, no por las empresas, y trabajadores que quieren trabajar, y por supuesto habrán algunos que no. Entonces, no es una protesta de los trabajadores en general, ni siquiera mayoritaria. Lo que pasa es que se está deformando todo esto y no hay autoridad. Entonces, es un desmadre, efectivamente es un desmadre. La policía es observadora del vandalismo, no actúa para nada, no mueve un dedo, y el gobierno central menos. Pero el deterioro de la relación entre policía y gobierno central es tal que no hay visos de solución, ¿no? A ver, Fernando, a mí mientras que estamos conversando, amigos míos que son agroexportadores, nos dicen que el nivel de desinformación es tal, y lo voy a leer, ¿no? La agroindustria formal pagan 450 soles a la semana neto, es decir, al bolsillo del agricultor. El problema pasa por los informales, a los que se les paga 250 soles. ¿Me puedes explicar esto en términos sencillos para que todo el mundo lo entienda? La agricultura era el sector más informal de la economía peruana antes de la Ley de Promoción Agraria. Prácticamente el 100%, después de la reforma agraria nefasta, ¿no?, que terminó en el 90, prácticamente el 100% de la agricultura era informal. No habían empresas, y todo eran parceleros que contrataban informalmente a trabajadores. Se dio la Ley de Promoción Agraria y sucedió lo que todos consideramos, muchos consideramos, veo que no son todos, un éxito, ¿no? Un boom, se llama, el milagro agroexportador peruano. Yo acabo de asistir a una conferencia en Colombia y nos presentaron como protagonistas del milagro agrícola peruano. Así se refieren en el mundo respecto de lo que pasó con la Ley de Promoción Agraria. Y eso ha empezado a formalizar, ¿no? El agro, como tú sabes, emplea cerca de 4 millones de compatriotas. Bueno, esta agricultura empresarial ha formalizado a 1 millón, pero quedan 3 millones de peruanos que trabajan informalmente en la agricultura. Pero lo curioso es que han atacado a las formales, no han atacado a ninguna informal. Y ojo, informalidad hay en todo el Perú, incluso en el Estado. Yo siempre comento lo irónico que es recibir a inspectores de SUNAFIL, o sea, del Ministerio de Trabajo, que trabajan informalmente para el Estado, con contratos de una semana, para verificar la formalidad laboral en las empresas. Ok. Ese es el mundo al revés. A ver. Formal
realizando inspecciones aún formal y exigiéndole formalidad cuando proviene de un Estado informal. Correcto. Ahora, está llegando la informalidad. Te hago algunas consultas. Hemos hablado hace unos minutos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, quien fustigaba el tuit, entiendo, de un empresario, Benjamín Sillonis, que no sé si es tu familia, porque los estaba terruqueando. Dicho sea de paso, la CGTP se pliega al paro agrario del 30, es decir, de ayer, que ya se sabía que iba a existir, lo mismo el Frente Agri-ICA. La consulta que te hago, ¿tú tienes algo que ver con Benjamín Sillonis? ¿Es hijo tuyo, sobrino tuyo, trabaja contigo? Es mi hijo y trabaja en Agrícola Safco, que no es una empresa mía, no, pero es mi hijo y a mucha honra. Ahora, Excelente ingeniero agrónomo. Sí. ¿Tú consideras que hay infiltración de sendero o tendencias ideológicas extremas? Porque tú lo que me estás diciendo es que es minoritario, pero lo que yo sé es que han partido el Perú en dos y que están parada la carretera y que todos los peruanos no pueden ir de acá para allá ni de allá para acá. Eso es un hecho. No, el daño es masivo. La protesta, repito, no involucra a todos los trabajadores. Te digo porque nosotros hemos hablado con trabajadores que querían trabajar. O sea, en el mejor de los casos no es unánime, ¿no? Y lo que han hecho es bloquear el acceso a medio Perú. O sea, no es solo Ica, ¿no? Esta mañana bloquearon San Clemente, o sea, no hay acceso a Huancavelica y Ayacucho. Bloquearon La Tinguiña, o sea, no hay acceso a Los Molinos y Huancavelica, a Huaytará. Y no hay acceso en Santiago, que queda al sur de Ica. En consecuencia, medio Perú está parado. No hay acceso a Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, etcétera, ¿no? El daño es atroz, es feroz y no hay autoridad. Eso es lo que me parece más increíble, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el desgobierno más absoluto, ¿no? Si hay abusos, y de hecho tienen que haber abusos, hay que sancionarlos, pero puntualmente, no se puede generalizar porque hay empresas que tienen una relación estupenda con sus trabajadores. Yo he visto programas de idiomas, de computación a los hijos de trabajadores, yo he visto mucho promoción del deporte, de la educación, de la salud, mucha inversión en infraestructura social de parte de muchas empresas. Dentro de ese ambiente en general favorable, por supuesto hay ovejas descarriadas, claro que hay abuso y claro que hay explotación. Pues la autoridad y los mismos trabajadores deberían de identificarlas y sancionarlas como corresponde, pero no se puede meter a todos en el mismo costal. A ver, pero la situación de hecho, Fernando, es que en este momento en el Perú se ha roto el Estado de Derecho en varios temas. La legalidad está en entredicho, inclusive están pidiendo la derogación de la ley agraria, cuando todo el mundo sabe que ese es un proceso bastante largo, ¿no? Porque se requiere de modificatorias o derogatorias, requiere fuerzas políticas, consensos, debates en el Pleno, Comisión Agraria, opinión de uno y otro, y eso no se hace en un día ni en 2 días. Sin embargo, la carretera está cerrada para todos. Claro. Entonces, como yo conversaba hace unos minutos con Clímaco Cárdenas, uno no puede dialogar con la carretera bloqueada y yo no puedo dialogar con Fernando Sillonis con una piedra en la mano, ni tampoco Sillonis lo puede hacer conmigo, porque eso no es diálogo, eso es imposición, eso es vandalismo. ¿Qué van a hacer? Porque entiendo que van a llevar a viceministros, los manifestantes, violentos o no, van a decir que venga el ministro, y de ahí viene que venga la señora primera ministra, y después que venga el señor Sagasti. Porque eso ha pasado en las Bambas, no estoy inventando nada. Si para que la gente cree que estoy exagerando, recuerden, y lo recordará Fernando, lo que pasó con el tema de Tía María. Claro. Ministro 1, viceministro 2, no me sirve, fue el señor del Solar, muy bien puesto, muy aplaudido por la gente de Confiep. Fue el señor Vizcarra, también aplaudido por la gente de Confiep. Se sentaron, el señor Cáceres Lleca los carajeó, los gritoneó, hizo lo que se le dio la gana, le dieron a Tía María su licencia y se la suspendieron el día anterior. Conclusión, ni beneficiados ni el pueblo ni el Estado peruano. Por eso te pregunto, en términos prácticos, habida cuenta de tu experiencia de gobierno, ¿qué es lo que sugieres que se haga? Bueno, eso es pues consecuencia de lo que se llama la pusilanimidad. La gente se ofende, pero ser un pusilánime es ser un blandengue, ser un débil y no ejercer liderazgo. Eso es Vizcarra y muchos ministros, ¿no es cierto? En consecuencia, lo que se tiene que hacer, y me cuesta trabajo creer que vaya a suceder, es que entre a tallar el gobierno, lo que es un gobierno, o sea, asumir el liderazgo.
Cuando me tocó ser gobernador de Ica, la policía fue el aliado para la paz. En Ica salió mina justa cuando en Arequipa se desmoronaba Tía María, en el mismo momento. La única diferencia, y modestia aparte lo tengo que decir, es que en Ica hubo liderazgo y en Arequipa hubo pusilanimidad, blandura, timorato. Fue fatal la actuación de Vizcarra en Tía María. Sin embargo, en Ica no lo necesitamos, porque sí pusimos liderazgo y la policía se portó estupendamente bien. Ya, a ver. Disparar un solo tiro sin herir a nadie, puso en orden las cosas y salió un proyecto idéntico al de Tía María. Y así por el estilo, muchos otros. En Ica no hubo un solo bloqueo de carreteras entre el 2014 y 2018. No por mérito del gobierno regional, sino por mérito de la policía. Y simplemente por reunirnos todos los meses, hacer una tertulia absolutamente cordial y respetuosa y respaldar a la policía. Si el gobierno respaldara a la policía, todo empezaría a caminar mucho mejor. Tenemos una policía efectivamente infiltrada por elementos corruptos a quienes hay que sancionar con todo el rigor, pero la institución tiene que salvarse con respeto, con cordialidad, y les aseguro que la policía es capaz de corregir esto sin disparar una sola bala, sin herir a nadie y todos tranquilos y contentos. Hay que respaldar a la policía porque me consta que es una estupenda institución. Sí, Repito, Fernando, pero a ver, hay que darle vuelta. A ver, Fernando, pero el problema del presidente es que cuando llegó al Parlamento y asumió como presidente, lo primero que hizo fue pedir disculpas por los excesos de la policía, por la muerte de Inti de Brian. Tú has visto que la palabra Inti y la palabra Brian, yo casualidad, la palabra prueba y la palabra molecular brillaron por su ausencia el domingo. El domingo le ha ratificado la confianza a Rubén Vargas, le ha renunciado ayer 2 generales, hoy día le han vuelto a renunciar 2, él se jacta de que no le tiembla la mano. Bueno, entonces pues él va a tener que asumir un rol protagónico en solucionar esto. No. Porque evidentemente la policía, lo que te está diciendo los hechos, no es lo que a mí me gusta, Fernando, es que los policías no van a ir a tirar ni un barazo, ni van a develar ningún botín, ni van a desbloquear nada. Sí. No, estamos en el peor escenario y yo sí creo que la responsabilidad la tiene el gobierno central, el presidente Sagasti, que con su ministro, a quien yo conozco y valoro, ¿no? Ha maltratado estúpidamente a la policía y temerariamente, y van a tener que recular, no hay otra forma. Es imposible manejar un país con una policía desmoralizada, desmotivada y resentida como lo tiene que estar por el pésimo trato que han recibido. En consecuencia, tienen que recular y la presión va a ser tal que lo van a hacer, ¿no? Porque además me comentan a mí que también en Supe hay movimientos, que en Puno hay movimientos, que en Piura hay movimientos, y por supuesto no es que lo desee, lo vamos a conversar en unos minutos con el coronel Liendo, especialista en inteligencia. Abimael Guzmán sigue operando, y el MRTA sigue operando, y Antauro va a operar, y juntas de regate, gente por si acaso con legítimas protestas, y hasta de repente con razón. Claro. Pero bloquear la carretera, o sea, yo por mucha razón que tenga, no me puedo plantar en la cara de la oficina de Sillonis, le bloqueo la carretera, agarro una piedra y te digo, vamos a negociar. Claro. Porque eso no es negociar. Entonces... Esa es la otra falta recurrente, ¿no? Considerar el bloqueo de una carretera una marcha pacífica. Eso es lo más absurdo que cabe en mi mente, ¿no? Bueno, el bloqueo de la carretera es una falta gravísima. Y no hay ninguna sanción a los que bloquean carreteras porque están afectando los derechos de millones de peruanos que no tienen nada que ver con la disputa. Bueno, te cuento que Morato deja que bloqueen carreteras. Yo te cuento que la actual presidenta del Congreso es mano derecha del señor Marco Arana y ella felicita a todas y cada uno de los bloqueos de las carreteras. Y es la presidenta del Congreso. Entonces, ese es el drama de que la minoría de la minoría maneje el Congreso y el Ejecutivo. Ese sobre gracia de los 105 señores que pusieron primero al señor Merino de Lama, al que nunca le dieron la oportunidad de tener una entrevista tan sencilla, llevadera y amable como la del domingo, que no tuvo ni siquiera posibilidad de equivocarse, porque Merino de Lama ha sido presidente creo que 6 días. Bueno, ahora tenemos al señor Sagasti, que es el rey del PowerPoint, que sabe muchísimo más que Philip Butters de comunicaciones y que Fernando Sillonis
de Agricultura, porque en el PowerPoint tú entenderás y en el mundo del Google todo el mundo sabe. Ahora, ¿cómo lo va a solucionar? Porque la carretera sigue bloqueada a esta hora del día. Terrible, terrible. Yo sí creo que vamos a tener que prescindir, reconocer la inoperancia del Estado y juntar trabajadores y empresas y juntos salir de este desmadre, porque realmente sé de muchos, miles y miles de trabajadores que están muy mortificados por lo que está pasando y quieren trabajar en las condiciones que vienen haciendo y ojalá mejores, porque son condiciones muy dignas, muy dignas. Así que no me como el cuento de que hay explotación total, ¿no? Tiene que ser puntual y debe ser sancionada. En consecuencia, vamos a tener que juntarnos, trabajadores y empresas, y salir de esto a pesar del Estado, ¿no? Porque con el Estado no se puede confiar, lamentablemente. Ha sido muy amable con nosotros Fernando Sionis, y simplemente la última que te digo, acá una persona que estábamos entrevistando, uno de los dirigentes, decía que esto es culpa y responsabilidad de empresarios ligados al fujimorismo, seguramente refiriéndose al señor Klimper, que es uno de los más grandes agroexportadores allá y que es de Agrocasa, seguramente refiriéndose a tu persona que ha sido presidente de la región Ica, siendo en ese momento del partido fujimorista o allegado a él, y seguramente por toda la votación monolítica que tuvo el fujimorismo, ¿no es cierto?, como el común de los otros partidos, hay que decirlo, a favor de la ley agraria. ¿Qué tienes que argumentar al respecto? Vamos a tratar de ubicarlo, porque acá tengo pues todos los que votaron a favor. Y votó a favor pues la señora Alcalá, Aranculí, Andrade, Arimborgo, Bartra, Becerril, votó a favor del Águila, Dipas, Edmundo del Águila por si acaso, Domínguez, votó a favor señor Figueroa, votó a favor Schaeffer, Sarmiento, Salazar, Salgado, Ramos, Ramírez, Pariona, Palomino, Neira, Monterola, Melgarejo, Miyashiro, Lizama, votaron a favor 55. O sea, votaron a favor. Votó a favor Sheput. Mecharaos votó a favor. Lombardi votó a favor. Edmundo del Águila también, había otro del Águila. Todos votaron a favor. Gino Costa, por supuesto que votó a favor. Entonces, no sé si ya estamos enganchados otra vez con Fernando Sionis. Fernando, no sé si me escuchaste la pregunta que te hice o la repito. Repítela, por favor. A ver, argumentaba uno de los dirigentes de las protestas que atrás de esto hay muchos empresarios ligados al fujimorismo. De hecho, seguramente refiriéndose al señor José Klimper, que es uno de los accionistas principales de Agrocasa, que es un monstruo industrial allá en Ica, al cual yo vine a hacer hace como 20 y tantos años cuando Villacurí era una pampa. Presuntamente se dirige a ti porque tú has sido gobernador regional y también eres empresario y has estado en la fila del fujimorismo en ese momento, y también a la votación muy grande que tuvo la renovación de la ley 27360 con 55 votos a favor, entre ellos los de muchos fujimoristas. ¿Qué tienes que alegar al respecto? Philip, las leyes se evalúan por sus resultados, no por sus intenciones, ¿ya? La ley de promoción agraria ha tenido un resultado muy favorable para la generación de empleo formal. Miles y miles de migrantes han venido de la sierra y de la selva a trabajar a la costa en esta agricultura exportadora formal. El desarrollo económico de Ica, Piura, La Libertad, Olmos, se está cuantificado. Las consecuencias de la ley de promoción agraria han sido de generación de empleo, de mayor tributación, desarrollo y bienestar de la población, el desarrollo de un enjambre extraordinario de empresas de servicios vinculadas a la agricultura. Es una de las mejores leyes que se han promulgado en el Perú. En contraposición, por decir, la Ley General del Trabajo, esa ley que ha tenido la mejor intención, esa ley que garantiza la estabilidad absoluta de los trabajadores, que otorga 2 periodos de gratificaciones, un periodo de vacacional, una CTS, AFP, etcétera, que en el papel es una maravilla, ha generado el 80% de la informalidad laboral en el Perú. Muy buena intención, pésimo resultado. A las leyes, repito, se les mide por los resultados, no por sus intenciones. La ley de promoción agraria es una de las leyes, y eso lo reconoce el Banco Central de Reservas y el MEF y una serie de instituciones
del ámbito económico del país como una de las leyes más efectivas para generar empleo y desarrollo del país. Es una estupidez tratar de tirársela abajo, al contrario, hay que llevarla a otros sectores por lo que ha producido esa ley, ¿no? Te pido un comentario al respecto porque me ha llegado por todos lados este WhatsApp, que no sé quién lo ha hecho, ¿ya? Pero me dicen, me imagino que los agroexportadores iqueños le estarán agradeciendo a Carlos Rodríguez Pastor que haya exhibido La Revolución y la Tierra, un documental que alababa la revolución de la agricultura con Velasco y su expropiación por un muy buen tiempo en sus cines. ¿Tienes algún comentario al respecto o no? Yo fui a esa película y me sorprendí. La aplaudieron de pie los jóvenes y en todo el documental, técnicamente muy bien hecho, todos los historiadores encuestados, todos, casi todos de izquierda, reconocieron que fue un fracaso. Entonces no entiendo a mis compatriotas que aplauden los fracasos. Y sí, la reforma agraria fue un fracaso. Eso es lo que nos hizo dependiente de los alimentos del exterior. El Perú pasó a ser un país deficitario en materia agroalimentaria. Ahora con la ley de promoción agraria ese es otro de los beneficios que nadie valora. Ya somos superavitarios. Nosotros exportamos más alimentos de lo que importamos. Pero no. ¿Quién entiende a mis compatriotas? Aplaudieron, efectivamente aplaudieron. Bueno, ¿quién aplauda? ¿Quién atiende a la gente de Confiep? ¿A la gente de Asbank? Que estaban aplaudiendo las algaradas y decían que la generación del Bicentenario tenían razón. ¿Quién entiende al señor Rodríguez Pastor, no? Que anuncia en los medios que dicen que hay que expropiarle sus bienes, que anuncia en los medios donde promocionan a todos los comunistas habidos y por haber. Y eso lo vamos a saber muy rápido. Vamos a ver qué otro medio lo llama Fernando Sillones para darle media hora a explicar lo que se vive en la zona, in situ. Vamos a ver qué medios le dan voz al Curarana, a Marisa Glave, a los antimineros, a los antipesqueros. Es muy sencillo porque al fin y al cabo, yo estoy seguro que Carlos Rodríguez Pastor tiene más que perder que tú y que yo, ¿no? El día que los agroexportadores quiebren no le van a pagar sus créditos. Entonces, hay que tener cerebro para pensar en el Perú. Porque desgraciadamente hay gente que solamente piensa en su billetera rapidito. Y el día de mañana que cambien la Constitución y que pongan el límite a la propiedad agraria y que huelgan con la comunidad industrial y que deroguen la ley agraria, ahí quiero ver quién se va a quejar. Cuando menos ya escuché a Sillones defender algo que tiene un asidero y de una manera directa. Cuando menos ya escuché a la gente de Conveagro decir esta boca es mía. Vamos a ver ahora qué dicen pues los grandes empresarios del Perú. Así es, así es. Cuidado con medir las leyes en función a sus intenciones. Hay que medir las consecuencias. La reforma agraria fue una ley muy bien intencionada, pero un fracaso estrepitoso porque empobreció a todos los campesinos del Perú. Así que fíjense en eso, en los resultados. Correcto. La ley de promoción agraria, a ver si no ha generado progreso, empleo, formalidad, tributación, etcétera. Bueno, está bien. Gracias, muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.